Bueno, comenzamos grabando después de asumir que mi pelo no tiene remedio. Bueno, este nuevo proceso de grabación se hace porque, como ustedes habrán visto, la grabación anterior estaba en mal estado debido a mi osadía de grabar en medio de una tormenta. Pero bueno, desde hace muchos años intentamos comunicarnos con distintos dispositivos usando ondas entre paréntesis mentales. Pero como lo mental no sabemos lo que es ni lo podemos medir, hoy hablamos de comunicación cerebro-computador y lo hacemos por interfaces cerebro-computador que utilizan como señal de retroalimentación las ondas cerebrales que emiten nuestras neuronas, las ondas alfa, beta, eta, teta, etc. Vamos a comenzar a conversar un poco de esto para este módulo. Tenemos más de 30 grados en San Luis hoy nuevamente. Bueno, recuerdo que eran mediados de los años 80, yo diría 1986 o 1987, cuando conocí los primeros dispositivos de comunicación cerebro-computador desarrollados en base a semiconductores. Estos sistemas semiconductores permitían captar las ondas cerebrales eh, mediante cascos muy pesados y se conseguía tener alguna retroalimentación en base a ellos. Pero los superconductores eran caros y los cascos incómodos, así que fue una línea de las tantas de investigación abiertas que no tuvieron un futuro a largo plazo. Desde los años 70 estaban de moda unos dispositivos que llamábamos de alfa a teta y que eran unos electroencefalógrafos básicos que retroalimentaban con sonido y luz a nuestros ojos y a nuestros oídos y nos permitía, a medida que armonizábamos la música, emitir ondas alfa y de esa manera llegar a estados de meditación importantes. Era tremendamente interesante. Funcionaba, producía adicción, pero era un sistema bastante bueno. Ha sido sorpresivo que hace un par de años una empresa de Dinamarca, una empresa danesa, comience a publicitar un dispositivo para comunicarse con los perros. Bueno, esta es mi perra Miel, ¿ya? Que me acompaña, es mi socia en mi casa de las chacras. Bueno, los dispositivos daneses permiten que los perros puedan comunicarle a su amo, dueño, socio, acompañante, como lo quieran llamar, eh, sus estados de ánimo y sus necesidades. Es un dispositivo relativamente económico, cuesta $100, 100 euros, perdón, ¿ya? Y es de fácil adquisición y los que lo han usado me han comentado que es bastante exacto. El perro cuando tiene hambre, el dispositivo dice hambre, no dice solamente wow. Cuando tiene ganas de ir al baño también lo comunica, etcétera. Está bastante interesante. Es una forma de interfase cerebro-computador adaptada desde el hombre, que eran las iniciales interfaces para ello, a los perros. Una interfase perruna que nos permite un nivel de comunicación con una especie cercana pero diferente. Siempre las interfaces cerebro-computador siguen siendo usadas para conseguir estados de meditación, para entrar en alfa fundamentalmente. Coloco una dirección web de YouTube en la cual pueden encontrar ejemplos. Hay varios programas en estos momentos que nos permiten llegar a meditación, hacer visualizaciones activas, incluso preparar sueños lúcidos utilizando interfaces cerebro-computador. Por favor, ojalá que esto sirva para que se nos vayan rompiendo los paradigmas antiguos, cerrados, de qué cosas son las cosas que podemos hacer
qué cosas son sobre las que podemos pensar y discutir. Nuestro horizonte en este momento es mucho más amplio, muchísimo más amplio de lo que en un momento pudimos pensar. La idea de las interfaces cerebro-computador es dejar de utilizar los canales tradicionales de comunicación y pasar a otros. O sea, no utilizar necesariamente la voz, no utilizar necesariamente los oídos, sino que utilizar las ondas cerebrales como canal de comunicación. Es obviamente un canal mucho más puro, mucho más exacto, mucho más completo. Hay ideas de utilizar estas interfaces, por ejemplo, para mover prótesis, para mover y desplazar objetos robots, bien, para superar lesiones medulares, saltarse la lesión medular y pasar directamente a la conexión siguiente, a la conexión nerviosa siguiente. Es muy ambicioso este campo y está avanzando rápidamente. En este momento de fuerte avance tecnológico, hay dos líneas de desarrollo de interfaces cerebro-computador. Las que son internas dentro del casco del cráneo, en contacto directo con el cerebro, que se llaman internas, y tienen obviamente una recepción mayor que las externas que solamente están apoyadas en el cráneo. Las externas a su vez también hay de distintos tipos, pero claro, la interna con conexión por cable es compleja, tiene muchos años ya, hace 30, 40 años que se usan, pero son incómodas, tendrían que ser en contacto con el tejido cerebral dentro, pero que se comuniquen de alguna forma con los electrodos que estén afuera. También hay dos tipos de lectura. Uno que se realiza mediante los escáneres de temperatura, en que se escanea la temperatura cerebral y de acuerdo a eso se saben las regiones activas y que nos permite tener interfaces y tener información, y los de recepción de ondas cerebrales, que son un electroencefalograma tradicional con un poquito de mayor detalle y que pasa por algunas interfaces que nos permiten asumir mayor cantidad de información que la que inicialmente disponemos. Esta es una perra extraña, realmente una perra asociada a mis vecinos. Es muy especial. Parece una mezcla de jabalí con perro, ¿m? De comportamiento interesante, con mucha locuacidad, se intenta comunicar mucho, a veces lo consigue muy bien, sin utilizar ninguna interfaz. ¿Ya? La coloco ahí justamente porque pienso que las interfaces cerebro-computadores nos ayudarán mucho en nuestra comunicación con otras especies de mamíferos. Recuerden que hasta ahora, por ejemplo, la comunicación con los monos ha tomado años porque hay que formarlos en el lenguaje de señas. Pero la experiencia que indican los libros, el tercer chimpancé y bueno, el mono desnudo de Morris como tradicional, o primos hermanos, más recientemente, nos demuestran que los monos comparten muchas más cosas con nosotros de las que pensábamos, los chimpancés y los bonobos especialmente. De hecho, en la gran experiencia de Estados Unidos con respecto a monos educados como niños, llegaron a existir monos que tenían y profesaban una religión. Tema muy interesante. Y que además eran racistas con sus hermanos monos. Hay dos patentes interesantes con respecto a las interfaces cerebro-computador. A mí me gustan ambas. Considero que se consiguen mejores resultados con la primera, con Emotive, pero la segunda es de más fácil instalación. La primera tiene varios transductores, entre 7 y 14 que se colocan en distintas zonas de la cabeza, con lo cual lo ideal es pegarlos en un casco de goma o alguna cosa para dejarlos fijos. Es difícil fijarlos en caso contrario. Y el gran invento coreano-japonés,
que es el diseño de un solo transductor que se coloca en la frente, en el caso de NeuroSky, que hace un electroencefalograma muy bueno. Ellos disponen de un algoritmo excelente que se puede utilizar para muchas, muchas cosas. Yo lo he probado, he jugado bien con un computador de este tipo, he jugado con la interfaz cerebro-computador participando en juegos solamente por medio del control de ondas cerebrales. También he escrito manejando la interfase del computador con la interfase cerebro-computador. Y hay un juego muy interesante, también desarrollado con la misma interfase, que permite que dos personas compitan con una bolita que se mueve sobre un colchón de aire, a ver quién la consigue mover mejor, solamente utilizando ondas cerebrales. Por favor, miren estos links, son especialmente interesantes. Gracias. Bueno, las interfaces cerebro-computador son los dispositivos que nos permiten comunicarnos directamente utilizando nuestras ondas cerebrales. Es un elemento que cada día se usará más. Pensamos que en unos 4 o 5 años más esto será masivo, estará masificado y se utilizará para muchas, muchas cosas. A los que les interese trabajar en desarrollo en esta línea, les muestro, digamos, la línea abierta, openbci.com, donde está tanto el dispositivo electrónico que permite comunicarse con el cerebro, el electroencefalógrafo, como el software y los algoritmos que permiten analizar esta comunicación. Pueden desarrollarlo, pueden hacerlo. Adelante, que este es un campo totalmente nuevo que se abre y en el cual está todo por descubrir. Gracias.